En junio de 2010 llegué a Inglaterra desde España buscando una vida nueva. Entre los interminables parques de Londres y las oscuras aguas del Támesis, comprendí la nostalgia y la añoranza. Una tarde en uno de esos parques descubrí un monumento que unía la tierra de donde venía con la tierra donde me hallaba. Una unión a través de la historia y la memoria sobre un pasado que me parecía remoto, que apenas conocía. Entonces me acordé de ti, de tu lucha, de tu muerte. Y allí, desde la distancia, y en una lengua que no era la mía, aprendí que no luchaste solo, que no moriste en vano. Muchos otros lucharon contigo. Otros murieron a tu lado. Desde aquí te recuerdan, te recordamos y seguimos luchando. Hoy viajo al pasado para profundizar en la memoria de este encuentro. El pasado. Madre, qué buena has sido tú siempre para mí. Mi último recuerdo os lo mando a vos. Sin más que decirte, te mando un adiós hasta la eternidad. Tu hijo, Valeriano Durán Gabarre. El año 1933, la derecha tomó el poder durante el tiempo de la República. Entonces había muchos problemas sociales, porque vivíamos en república, pero una república que no era democrática. Era una república dirigida por las derechas, nunca puede funcionar. Hubo que esperar hasta 1936, las elecciones del 16 de febrero de 1936, con eso que se llamaba el Frente Popular. Well, it was Britain, like much of the rest of the world, was in the suffering from the great economic slump that started in 1929, 1930. So there was mass unemployment, mass poverty. There were hunger marches. People without work, without hope, would march in columns from the north of England or from Wales asking for work. And of course, that was the economic background, but at the same time, there was the international background, which saw the rise of fascism. So we saw it in Italy, in Germany, and of course there was a fascist movement in Britain, the British Union of Fascists, who were very anti-Semitic. They wore black uniforms and provocatively marched through
areas of cities with high Jewish or immigrant populations. Britain had a policy of what's called appeasement, which, if you like, had two sides to it. One side of it was benign, in that Britain had just been through the Great War and that terrible carnage which saw a whole generation of young men killed. So there was no desire, or rather, to put it the other way, there was a strong desire to stay out of another war in Europe. But there was another side to appeasement, which was malevolent, if you like, which actually had some sympathy and, if not outright support in many cases, for fascism and for the fascist dictators, who were seen to be perhaps not very nice people, but people who knew how to sort out the left and deal with that. And also there was the hope that Hitler, Mussolini and the others would eventually turn their guns on the Soviet Union and leave the British Empire alone and leave the West alone. Their policy of so-called non-intervention, which denied the Republic the means to buy arms on the open market, and Britain refused to sell arms to the Republic, a fellow democracy. That policy was deliberately designed, we know now, to ensure a victory for Franco. The Battle of Cable Street was a battle between those people, those local people, backed by trade unionists and people of the left who rallied, who went to Cable Street on that day to prevent the police from clearing away through the streets of Whitechapel. And people often forget that. People think that the battle was between the protesters and the fascists. It wasn't. It was with the police who were trying to clear a way for the fascists to march through. And they failed. The police failed. People threw things from the tenement buildings. They rolled marbles under the hooves of the horses, and they set up barricades. They set up lookouts on the buildings, and motorcyclists would run around the streets telling the protesters where the police were next trying to come to drive a wedge through Whitechapel. So it was a major battle, and was counted as a success in that the police failed to do that, and the fascist marches, the fascist march never happened. Now, Cable Street is sometimes called the road to Spain. Cable Street is the road to Spain. Many of those people who not only were at Cable Street but were arrested by the police at Cable Street went on to fight in Spain. And the protesters at Cable Street used the same slogans as the defenders of Madrid: "No pasarán, they shall not pass." So Glasgow was quite a radical city. It had, as I say, a lot of Communist Party members, socialists, Independent Labour Party, anarchists. So it had a reputation
however accurate it was for revolutionary ferment and socialist thought, and for well-known speakers and thinkers of socialism. There had been reportedly tanks in George Square in 1919. It was as though Glasgow was on the verge of being a revolutionary city, and a lot of people were inspired by the Russian Revolution, and a lot of people were disaffected when they came back from the First World War and realised that there weren't the houses or the jobs or anything that they thought they might have been entitled to. There was quite a large Irish population in Glasgow, especially in the East End of Glasgow, and of course they brought with them the memory and history of struggle against British imperialism. So as I say, there was a mix, a kind of cocktail of radical elements in Glasgow, and that's the reason why a quarter of the people, the International Brigade members from Britain, came from Scotland, and half of those came from Glasgow. So there's a lot of poverty as well, and I think the poverty in Glasgow was particularly acute, and that came with people wanting to and being prepared to fight for change. My father was very politically educated, so he knew about events in Spain from about 1931-32 right up to 36. So in September 1936, he decided he was going to Spain. He didn't leave till December, but in December 1936, 3 buses full of people from Glasgow, many from the East End, a lot of people that he knew them from football matches or from Communist Party meetings. When it's 4 or 5 people from the same street were on the bus with him. His first action was Jarama in 14th of February 1937. I think Jarama, as my father describes it, was really about carnage and about chaos. My father talks about coming out of the back of a lorry with the machine gun and people firing. They were in crossfire, so they kind of came out into the middle of a battle and, very quickly went through the ammunition that they had. A lot of people were killed. They lost half the brigade on I think at Jarama, but certainly in the first day they lost a lot of men. As my father said, people were just falling down dead all around them, and that's what he said. They lost a lot of good men. So Jarama was something of a disaster. I mean, it was a notorious battle. After 3 days of fighting, they ran out of ammunition, the machine gun company, and they became isolated, and then they were surrounded and taken prisoner. One of the men was shot in front of the rest in the head. Then I believe the prisoners were exchanged for Italian prisoners captured at Guadalajara. So I think my father was released in May 1937.
My father was a musician. He played the cello in a rather cheap restaurant. Gypsy music. He wore a blue silk shirt with big sleeves and a red sash round his waist. And he didn't like it very much, but it was a job because it was very difficult in those days. And my mother was working in an office somewhere. My parents were communists in the days when communism was still a right way to look at the world. In the 30s, when the capitalist system was breaking down, communism was a hope. No, they were idealists. And when my father heard about the International Brigade, he said, I have to go to Spain. Well, my father went at first driving, first the lorry and then an ambulance, but he wanted to join the fighting, and eventually he was able to join the International Brigade that way. My mother was helping to administer the medical services. I don't think she had any particular qualifications, but she was a very competent woman and very well organized, and she seems to have been quite effective doing that job. George had sustained a slight head wound, which was soon stitched up and healed, but the hospital to which he'd been sent wanted to keep him for treatment of the suppurating sores on his legs. Learning of the coming withdrawal, George had insisted on returning to the battalion to take part in the final action with his British fellow soldiers. We spent an hour or two together, eagerly discussing which of us would reach England first, and how it would come about, who would see the children first. The 22nd of September had been fixed for the withdrawal of the British battalion. Our little group in the divisional headquarters, mostly drivers, mechanics, American and Canadian, was to engage in training their Spanish successors, and we had no date fixed for our departure. He was joyous at going back into the lines for his final swipe at the fascist enemy,
and sent me a note on his return to the battalion, repeating the conviction that the desperately wanted war supplies must even now be pouring in. He never knew, I think, how they didn't. The 22nd of September came and went. Though I was still at the front, I sighed with relief that George was not on the casualty list I'd studied daily with dread. On the night of the 23rd, 2 chaps came and wakened me. "George is missing," they said. Due to an unexpectedly severe enemy attack, the British had been asked to spend one more day in helping to repulse it in the Sierra de Pandols. In spite of desperate resistance, they had been forced to retire, and when the time came to call the roll, George did not answer. And the man who had been the last English comrade to see George had been taken prisoner, so he could never send the news that he knew George was dead. That's important, and my father was very aware of the fact that Franco remained in power, and that the International Brigade came home, but things in Spain were very difficult for the people in Spain. So I think my father never lost sight of that, of the fact that the struggle continued, and that everything didn't stop when the International Brigades left, and Franco survived in power. Sigo viajando, desde el pasado hacia la hora, despacio, observando. Pero no. El tiempo tiene su propio tempo, su propio ritmo. Que no se me escape, no debo perderlo. Sigo observando, aprendiendo, conociendo. El presente. En España existen 114.000 personas desaparecidas. A mí en mi carrera nadie me explicó que en este país sigue existiendo este grave problema de derechos humanos. El lema de ellos era matar y matar y se acabó, lo más rápidamente posible. El Estado está ignorando este grave problema de derechos humanos que tiene la sociedad española. No es algo que nosotros nos inventemos, no es algo que nosotros creemos de la nada. Nosotros a día de hoy tenemos más de 1.600 casos todavía por resolver, 1.600 familias que están en el más absoluto desamparo, pero es un minúsculo grano de arena dentro de un inmenso mar. Yo soy nieto de varias personas fusiladas y desaparecidas en el Estado español. Mi abuelo tuvo que perdonar obligatoriamente. Mis padres tragaron con la transición. Y yo no he querido tragar. Los nietos de esas personas merecemos saber qué ocurrió con ellas. A la mañana del 24, se llevaron 1 o 2 camiones, se llevaron
pues igual 35 o 40 jóvenes de Angüés y hasta gente casada y todo, y mayores ya, se los llevaron a Huesca y nadie ha vuelto. Si realmente hubiera sido, aunque hubiera sido una matanza, es triste, pero que se hubiera reconocido los cuerpos, las familias, hubiéramos hecho todo lo que hubiéramos podido, hubiéramos dado todo lo que teníamos por recoger los cuerpos de los familiares. Pero eso no se hizo. Entonces, esas personas, ¿qué hicieron? Meterlas en un agujero, en una fosa, ahí como el que ya está, como desperdicios y se acabó. Antes del 18 de julio, cuando estalla este movimiento fascista de la época, pues había visto a mis hermanos, uno con 26 años y el otro con 24 años, en plena salud. Había visto todos estos que se encuentran en estas fosas, la gente más pacífica que podía haber en la historia. Cuidado con la bolsa. Pues si viene a partir, le preguntaré. Sí. Tuvo que, al terminarse la guerra, pues tuve, no sé, no la desesperanza, pero ya pensé que jamás podría encontrar un hermano, y encontrarlo 82 años después, pues para mí ha sido grandioso para mí, pero no solamente para mí, sino para la memoria y para la humanidad entera, de saber que está en esta tierra ingrata, donde se traía a la gente, no más que porque sí, a pegarles un tiro en la nuca, en la cabeza, y meterlos en el estado que están, que vemos aquí. Esto es inhumano.
Mi abuelo era Manuel La Peña Altabás y mi tío abuelo Antonio Ramiro La Peña Altabás, los hermanos La Peña, que fueron los que fueron asesinados en la Guerra Civil. Mi abuelo era el veterinario, inspector veterinario, y hacía pues, labores pues, de veterinario, lógicamente, y de inspección de las carnes que traían, y también ayudaba en las tareas del campo, porque bueno, vivían ahí toda la familia junta, y también ayudaba en el campo, y bueno, y donde hiciera falta. Mi tío abuelo era herrero, y se ocupaba de la herrería, y también de las labores del campo. Los dos eran del pueblo de Villarroya de la Sierra, al lado de Calatayud, y bueno, pues eso, no tenemos claro si tenían cargos o fundaron o fueron simplemente sindicalistas de la CNT. En el año 36, pues con el golpe de Estado, pues en su día pues a mi abuelo lo fueron a detener, estando en el campo, fueron a detenerlo antes de que empezara lo que es la guerra en sí, porque hay que tener en cuenta que antes de la guerra, antes de que se tuviera conciencia incluso de la guerra, hubo una represión bastante grande y después de la guerra también. Entonces, los que tenían cargos o de algún partido, de algún sindicato, pues había listas, sobre todo el cura hacía las listas y también los testigos que tenían de los pueblos. Y sobre esas listas iban a buscarlos a la gente, los detenían y los asesinaban. Ese fue el caso. Mi abuelo lo detuvieron, estaba en el campo trabajando con unos amigos, lo detuvieron, lo llevaron a Calatayud, estuvo unos días en lo que es la cárcel, el mercado de abastos, que lo utilizaban de cárcel, lo sacaron junto con otros en un camión y lo llevaron al barranco de la Bartolina, que está a las afueras de Calatayud, y junto con otros lo asesinaron. Y allí fue un lugar de enterramiento masivo, bastantes fosas hay ahí. A mi tío abuelo, bueno, cuando se enteró mi tío abuelo de que habían detenido a su hermano, pues huyó al monte y su mujer intercedió ante los militares para que no le hicieran nada, le dijeron que se entregara, que no le harían nada, se entregó mi tío, eso fue ya más tarde, un poco más tarde, en octubre por ahí, y nada, lo metieron en la cárcel y ya lo sacaron también lo mismo, y a mi tío pues fue en las tapias del cementerio de Calatayud junto con otros también, y se suponía que estaba enterrado en el cementerio de Calatayud también. Y entonces aquí se pidió una subvención para el barranco de la Bartolina y no se encontró absolutamente nada. Siendo un lugar de enterramiento masivo, no se encontró ni un solo hueso y se cubrió toda la zona, no se encontró ningún resto. Y del cementerio de Calatayud pues tampoco, se supone que se lo sacaron de las fosillas que les llamaban, y algunos estarían en la fosa común, pero bueno, el tema es que tampoco no sabemos qué fue de esos restos. Entonces nos enteramos que en el año 59 Franco había solicitado que de toda España se llevaran restos de fosas, de cementerios, de
de gente que luchó en el bando republicano y de republicanos que fueron asesinados. El motivo es porque digamos que el Valle de los Caídos estaba hecho solo para los nacionales, pensando que los familiares iban a dejar que todos lo llevaran allí, y como no fue así, pues para rellenar, digamos, el valle, para rellenar los sitios que habían destinado para esto, pues tuvo la idea, pues para que pareciera un poco la reconciliación y tal, pues eso, traer de todos los sitios que ellos sabían dónde estaban, claro, lógicamente, por supuesto sin permiso de los familiares, y nada, para enterrarlos allí. Y luego ya la lucha la hemos tenido entre patrimonio, que dependía de presidencia del gobierno, y el abad primero y luego el prior que ha habido después por parte de la comunidad que había que hay ahí de benedictinos, de monjes benedictinos. De patrimonio, pues pendientes que si se podía entrar, si no se podía entrar, si lo hacían, si no lo hacían, siempre pendientes de informes. Lo actual que tenemos último es que sí, que ya no se plantean entrar, que eso ya lo tienen asumido que van a entrar, pero que están pendientes de informe de cómo entrar para que, bueno, es una estructura muy antigua que bueno, pues de seguridad, en materia de seguridad y cosas para que no se caiga lo que hay y tal, cosa que no entendemos que se dilate tanto porque hay medios ahora, vamos, es que se puede hacer cualquier cosa, que por ese lado técnico que pongan tantas trabas no lo hemos entendido nunca. Sí que hemos entendido las trabas del prior, de Santiago Cantera, pues porque, bueno, pues siempre ha dicho que es un terreno, claro, como hay que pasar para las criptas por lo que es la iglesia, pues eso es un terreno sagrado y que es de la iglesia y que él no daba permiso, ¿no? Ahora parece ser que la conferencia episcopal ya le ha dicho que no se oponga. Ahí no tendrían que estar ningún resto, tendrían que estar dignificados en cementerios, los que se conozcan, devolverlos a sus familiares, y los que no, en cementerios de la localidad de donde sean, o el cementerio del Escorial, porque si los nacionales mismos supieran en qué estado están los restos, ellos mismos dirían de sacarlos a todos de ahí, porque se creen que están todos ahí puestos en caja y bien, pues no, están deteriorándose por la humedad, pues se están mezclando todos, o sea, es un sitio indigno, que el Valle de los Caídos lo que deberían de hacer es desacralizarlo, sacar a los restos, los que se puedan, pues devolverlos a sus familiares, a sus lugares de origen, los que no, pues en cementerios dignamente, y poner ahí un lugar, un centro de interpretación de la memoria histórica o como se quiera llamar, contando la verdad de lo que ha pasado allí. Y ya está, punto, es lo que pienso yo que se debería hacer. Esa paz que teníamos estando Franco no la tenemos ahora. En algunos países europeos es impensable que se pueda hacer una misa en honor a un dictador. Pero lo de dictador dejémoslo de lado. Dejemos de lado la palabra dictador. ¿Con esta misa cree que se pueden sentir ofendidas las víctimas del franquismo? En absoluto. Oye, que de mi congregación nos han matado 207.000 y pico religiosos y religiosas. Eso teníamos que olvidarlo ya. Ni por un bando ni por otro. O sea que de ofensas nada. ¿Y usted como religiosa valora la figura de Franco? Mucho.
y gracias a él España no es comunista. España no cayó en el ateísmo y en el agnosticismo. ¿Usted piensa, en algunos países europeos es impensable que se pueda realizar una misa en honor a un dictador? ¿Puede sentir que las... Pero perdone, que era un dictador que les daba libertad, quien no hacía daño. ¿Las víctimas del franquismo se pueden sentir ofendidas por esta misa? Pero ¿quién son las víctimas del franquismo? Es que fue una guerra. ¿No hubo víctimas del franquismo? No. La pena que no triunfó Rusia. Que si hubiera triunfado Rusia, pobre de nosotros. Creo que España entró en la Segunda Guerra Mundial, que recuperó las raíces cristianas de España, que querían destruir y derribar, y que hizo la mayor transformación social de toda la historia de España. Cuando Franco regresó a España, España era un país pobre y mísero, ignorante. ¿Valoración sobre la exhumación de los restos? No va a haber exhumación. Si se respeta el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico, es imposible que haya exhumación. Porque sin el permiso de la familia y la aprobación de la autoridad competente en la basílica, que no es otra que el prior, no se podrá exhumar. ¿Habrá exhumación? ¿Qué postura? ¡Arriba! A ver si se hace justicia de verdad a la memoria de Franco y no tanta mentira. Tanta mentira. Falsa historia. Compi, aquí. Ponerlo más allá, por favor, hombre. Por favor, ponerlo más allá. No, que no os pongáis aquí, que pongáis algo más allá, por favor. Que entiendo que no haya más gente, porque entiendo que hay un miedo, porque hay un auge del fascismo. Entiendo que después de que hayan sido agredidas 2 compañeras hace 2 días, tampoco sea muy rentable ir a la calle. ¿Te refieres? Sí. 2 chicas activistas que han sido agredidas por decir que no a esto que está pasando. Es una falta de respeto y una vergüenza. A usted le están respetando ahora. Esa es la única falta de respeto que hay aquí. No, ahora mismo te no. pido por favor, con respeto, que te vayas a hacer tus declaraciones más allá. Aquí no, que se respeta, pero respeto. Yo he estado y he podido estar y he podido rezar. Entrevístale a él, que creo que tiene más ganas de hablar, parece ser. Que no hay que hablar, O él. es que tú no eres nadie aquí para hablar. No, pero te vas ahí y ya bueno, está. que yo sepa, aquí puede hablar todo el mundo. Sí, por eso no te importa a ti, porque no falta de respeto. No Habla de respeto. Y es lo único que le estoy pidiendo, respeto. Sí, mira, porque hace unas declaraciones frente a un funeral. Digo que 2 personas con respeto han podido manifestarse y bastantes cientos de personas hemos podido ir a rezar también y también nos gusta tener ese respeto. Hemos ido a rezar por una persona que ha sido el jefe del Estado de España. Sí, que asesinó a otras tantas que no tienen ese momento de rezo. Ojalá la familia de todos los asesinados y todas las desaparecidas y desaparecidos pudieran tener este momento que estáis teniendo vosotros tan precioso y tan bonito, lleno de respeto. Precisamente promovió un sitio donde se pudiera rezar por las personas de todos los bandos, por la reconciliación y por todo. Totalmente. Hable con él, tiene mucho que decir. No, pero que tú puedes hablar también, yo te dejo, tú puedes hablar perfectamente. Y algún día España en general y la historia reconocerán muchas cosas que hoy en día no se reconocen. Pues, los asesinatos, los crímenes de guerra, las violaciones, las torturas, yo animo a releer el testamento que se ha leído en la homilía, el testamento de Franco, que es absolutamente un testamento espiritual, en mi opinión, de un santo.
Al ser para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazarlos a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España, viva España! Arriba siempre. Continuemos el viaje por el tiempo, siempre en movimiento, nunca una demora. La memoria también viaja, pero a veces se estanca, como las aguas de una ciénaga, contenidas, reprimidas por la tierra fangosa. En su lucha sueñan con ser el agua que fluye, como el agua del río, que avanza transparente y cristalina. Podemos contemplarla y estudiarla. Debemos también estudiar la memoria, rescatarla del cenagal, devolverla al tiempo y a la historia. El futuro. Mis padres son ellos que sufrieron eso de tener que irse de un país donde había, como decía mi padre, con lo que he sudado ya la camisa allá y con lo que he trabajado, para tener esas 4 tierras que tenían aquí, lo que costó para la casa, lo que costó todas estas cosas. Y mis hijos, ¿quién sabe dónde estarán? Son ellos que sufrieron más. Mi padre se murió de pena. El año 44 mi padre, que no tenía nada más que 64 años, fuerte como un roble, enfermó y se murió de pena y tenía ganas de morirse porque no podía volver a España. People of my generation may remember a little bit, but they were all so closely affected by the war that we went through, that what happened before that was probably not so important in their thinking. And as for the youngsters, they hardly know a thing. The Memorial Trust does a lot of work trying to educate people. They have meetings and film shows and talks and all sorts of activities, but it's on a very small scale. People don't recognize that the Spanish Civil War was in fact the prelude to the Second World War. It was part of it. I'm still angry about it. I'm still angry not just about what happened then. I'm still angry about the misinterpretation that people put on the war, where they make out, the Republic lost because they fought amongst themselves, or it was all Russia's fault, or ignoring the obvious things that the Republic lost because it was militarily defeated, because Hitler and Mussolini were prepared to send whatever it took to defeat the Republic, and Britain was prepared to look the other way and let them do it. That's why the Republic lost. And all the other stuff is a diversion, and often a very kind of calculated diversion. My dear mother, I would like to say as clearly as possible why we came to Spain. And by we, I mean not only Nan and myself, but all the volunteers of the international brigades. We came to war because we love peace and hate war.
Fascism, which is the maker of wars today, and which is threatening everybody's home and everybody's safety, this same fascism can be decisively beaten in Spain, and if it is beaten in Spain, then it is beaten forever as a world force. We are not pacifists because we believe that the pacifist line is a direct encouragement to the war makers. For us, we shall be glad when it's all over. My idea of a good time is not being shot at, but is connected with growing lettuce and spring onions, and drinking beer in a country pub, and playing quartets with my friends, and having my children about me to educate me and keep me human. And we're most of us like that out here. Mother dear, we are not militarists, nor adventurers, nor professional soldiers. But a few days ago, on the hills of the other side of the Ebro, I've seen a few unemployed lads from the Clyde, that's Glasgow, and frightened clerks from Wilston stand up without fortified positions against an artillery barrage that professional soldiers could not stand up to. And they did it because to hold the line here and now means that we can prevent this battle being fought again later on Hampstead Heath or on the hills of Derbyshire. All our love, George and Nan. We stand here looking to the future. We commit to make sure it never happens again. Fascism is not an historical aberration, but a live and dangerous reality. So we pay tribute to the international volunteers who supported the Republican government and to the Spanish people who fought to retain democracy in Spain before the long and dark years of fascism, and we vow to emulate their foresight and their courage, and say to the fascists, wherever they are, you shall not pass. No passerán. From all corners of the land our forces gathered, arm in arm together there to fight. Comrades committed to the battle, to stem the rising tide of fascist might. We had nurses, we had students and shipbuilders. The brave responded to the call and rallied to the tricolor de España, fighting for the future one and all. I used to lie awake before the dawning, thinking on the next day's bloody fight. The brightness of the Spanish morning, check your gun, your bullets and your bikes. We had comrades from the east end of London, at Cable Street they'd ruin Mosley's day. We had miners from the valleys of Carmarthen, all proud to wear.
He llegado al mar. He seguido el curso del río, buscando respuestas, haciendo preguntas, subiendo, bajando, cavando profundo, sin dejar de viajar, sin dejar de recordar. He llegado al mar. Now my life is nearly over. Oh, did my comrades fall in vain? No, fascists must be challenged where they must. In Bolton and Blackburn and Brick Lane, I used to lie awake before the dawning, thinking on the next day's bloody fight. Then the brightness of the Spanish morning. Check your gun, your bullets and your bites. Check your gun, your bullets and your bites.